Que nuestro buen Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque estamos en este programa devocional. Gracias a Dios porque gozamos de estos espacios edificantes, donde Dios decide manifestarse y llenar nuestras vidas con lo que Él provee. Y nosotros debemos llegar frente a eso con una apertura especial, ¿no? Con una disposición de ánimo, con una actitud mental válida. Y que este tipo de momentos se conviertan en experiencias poderosas donde Dios puede darnos cosas muy grandes. Y este espacio pequeño y sencillo no es la excepción. Mis queridos hermanos, es un espacio maravilloso. Les damos la bienvenida a todos a su programa devocional nacional, Palabras para una vida abundante. Y deseo mencionarles esta mañana que hubo cosas que desarrolló Israel como pueblo, que hoy nos sorprenden muchísimo. Ellos, por ejemplo, aprendieron técnicas especiales en el manejo de la salud, en el manejo de la limpieza. Aprendieron ciertos métodos preventivos contra enfermedades y ellos no sabían siquiera que existían las bacterias, los hongos o las infecciones. Nada en relación con eso lo conocían, pero ellos hacían cosas que garantizaban en medio de la vida en su desierto la salud. Se volvieron muy cuidadosos al punto que se protegían de enfermedades que les atacaban. Ellos, por vivir, por ejemplo, hacinados en campamentos, por viajar a otros lugares, las enfermedades los atacaban y uno nota que muchos principios en ese cuidado son principios que hoy denominamos como principios epidemiológicos o cuidados preventivos de la salud, que si no se usaban podrían ocasionar epidemias, ¿no? Para nosotros hoy por hoy eso debe de ser sorprendente, que un pueblo tan primitivo tuviera tanta claridad en ese sentido. Y algo especial que quiero resaltar de ellos es que tuvieron personas expertas que evidenciaban con testimonios las condiciones reales de ciertas enfermedades. Por ejemplo, enfrentaron una enfermedad que era factor de angustia, que les causaba una ansiedad absoluta, que producía a nivel de sociedad un miedo extremo, ¿no? Esta enfermedad conocida como la lepra, o como hoy con tanta claridad, que se llama la enfermedad de Hansen, que es una enfermedad infecciosa crónica, que es producida por una bacteria que afecta ciertos nervios y principalmente afecta la piel. Para ellos era una terrible enfermedad, lo que hoy puede ser para nosotros como el SIDA o como el actual COVID-19. Y la lepra en realidad no es una enfermedad tan seria, no es tan contagiosa. Hoy se sabe que el contagio de esa enfermedad no es tan grande, pero para ellos en su época era algo muy serio, tanto así que alejaban a los enfermos por ese miedo al ser contagiados por la enfermedad. Y un principio de salud básico era que se encontraban en medio de ellos sacerdotes expertos, ¿no?, en el manejo de la lepra. Ellos investigaban y con el paso del tiempo lograron tanta claridad que identificaban con mayor efectividad a los enfermos de lepra. Aunque tendríamos que decir que en medio del miedo pudieron llegar también a diagnosticar muchas enfermedades de la piel que posiblemente no eran lepra. Parte de ese tratamiento para el manejo preventivo de la enfermedad, según lo ordena el libro de Levítico, el enfermo debía andar con ropa rasgada, con la cabellera desgreñada, con la barba tapada en el caso de los hombres, y deberían ir gritando todo el tiempo que eran impuros, impuros. Y mientras les durara la infección, seguirían siendo impuros. Y ese ser impuros debían vivir, por ejemplo, solos y tendrían su morada fuera de los campamentos, ¿no? Estos expertos sacerdotes en los diagnósticos, dentro de las escasas posibilidades que tenían, cuando un caso posible era enviado a ellos, se les revisaba, se diagnosticaba y se retiraban del campamento, ¿no? Eso lo indicaba la ley. Pero en algunos casos ya diagnosticados, la enfermedad se curaba. Tal vez no era lepra lo que inicialmente se podía señalar y la enfermedad de la piel se curaba, pero antes de regresar al campamento, esa persona iba donde el sacerdote para ser purificado y para cumplir las demandas de la ley y ser ratificado como limpio. Esas ceremonias eran muy estrictas, ceremonias que podemos encontrar en los libros, por ejemplo, libros bíblicos de Levítico, de Éxodo,
en donde se expresan cosas como que tenían que pasar en aislamiento después de ser diagnosticados, ¿no? Después de ser diagnosticados como limpios, tenían que pasar mínimo 7 días donde se hacían sacrificios a Dios, y después de certificar la pureza, ellos podían regresar al campamento porque ya eran vistos y eran confirmados como limpios. Todo ese protocolo se realizaba para garantizar que el enfermo ya no dañara la vida de los demás. Mis hermanos y amigos, como la lepra o como cualquier otro tipo de enfermedad contagiosa, actualmente podríamos decir como el COVID-19, eso mismo es posible que se dé en medio nuestro, ¿no? Y podemos decir que nosotros contamos con ciertas condiciones que están en nosotros y con ellas podemos dañar la vida de otros, ¿no? Podemos afectarles la vida, es como una infección que tenemos. Son ese tipo a veces de condiciones que hacen mucho daño en el orden mental, en lo emocional, especialmente en el orden espiritual. Y por principio, nosotros en esas condiciones deberíamos aislarnos. Descubriendo en nosotros ese tipo de condiciones, deberíamos entender que estamos obligados a un programa de recuperación, un programa de restauración, entrar en programas de limpieza, ¿no? Y debería de haber, ¿no?, procesos para que descubramos si las cosas van en un plan de mejoría y si en esas condiciones tenemos, por así decirlo, contacto con la vida de otros. Nosotros debemos despertar un alto grado de responsabilidad, ¿no?, que nuestras condiciones afectan, y afectan tanto como el COVID-19 actualmente, o como lo hacía la lepra en el pasado, ¿no? Y eso que la lepra, les repito, es una enfermedad de desarrollo lento. En esa época, uno diría, sin el tratamiento adecuado, las personas podían pasar 30, 40 años y seguían viviendo, porque la lepra como tal era una enfermedad que se desarrollaba lento. Producía cierto grado de incapacidad, pero difícilmente la gente se moría de lepra. Pero la Biblia habla del pavor, ¿no?, del miedo que producía la lepra. Y la lepra produjo como un estigma, una marca sobre el que tenía esa enfermedad. Se veían de muy mala manera los enfermos de lepra, aunque no era tan agresivo como se veía, y haciendo la comparación, muchos de nosotros y muchos de nuestros manejos, de nuestras relaciones, nuestras personalidades son muy dañinas, y eso sí afecta a la gente, y eso lo hace rápido. Cuando tenemos, por ejemplo, rasgos neuróticos, actitudes compulsivas, actitudes obsesivas, tenemos cosas que limitan nuestra forma de relacionarnos, tenemos problemas de carácter, tenemos posturas agresivas, y con eso afectamos el entorno, y con eso hacemos condiciones para enfermar a la gente. Tenemos rasgos nuestros de excesiva inmadurez, por ejemplo, o de irresponsabilidad, y con eso dañamos a la gente. A veces no somos muy conscientes de que tenemos esas condiciones, y eso debemos de empezar a resolverlo rápido. Y frente a eso hay una figura bíblica que habla de Jesús en el encuentro con un enfermo, particularmente era un leproso. Jesús se enfrenta a ese leproso, pero este hombre sí estaba muy consciente de su propio mal, ¿no? Y le expresa a Jesús su deseo de no tener lepra, de ser limpiado, de poder volver como a la vida normal con los suyos. Ese deseo, mis hermanos, deberíamos tenerlo también nosotros, en el poder descubrir nuestras limitaciones, en el tener conciencia de nuestros problemas que pueden afectar a otros. Deberíamos estar buscando seriamente el encuentro con Jesús. Deberíamos desear que se nos ayude a superar nuestras situaciones, que podamos desarrollar ese anhelo, ¿no? Esa búsqueda de saber cuáles son las cosas en nosotros que afectan a otros, y no podemos, diríamos, estar tan tranquilos y cómodos sabiendo que lo propio afecta la vida de las personas, y en la mayoría de los casos afectamos a los más cercanos, a los más queridos. Y la figura bíblica se encuentra en Mateo capítulo número 8. En el versículo número 1 se expresa de esta manera, y lo leo para todos ustedes. Mateo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Notemos que el leproso
no desconfía del poder de Jesús para sanarlo, ¿no? Él podría estar probablemente sí muy desconfiado y con mucho temor por la reacción de la gente que estaba presente, ¿no? El texto dice que descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente. Los leprosos por su condición eran distanciados, estaban separados de sus familias. Ellos en ocasiones eran golpeados y hasta eran asesinados por padecer esa enfermedad. Y en ese rechazo público, a algunos se les colocaba o se les ponía como una especie de campana amarrada a su cuello para poder avisarle a todo el mundo que ese enfermo estaba cerca, que en ese espacio había un leproso. Y fíjense que sin darse cuenta, nosotros podemos estar generando este tipo de actitudes con la gente, ¿no? En donde por los conflictos personales la gente nos aísla, por nuestras condiciones enfermas nos pueden hacer a un lado, en donde la gente puede hasta tener miedo de nosotros y ni siquiera ser conscientes de eso, ¿no? Que nuestras limitaciones no trabajadas también pueden estar distanciando. A veces la gente puede hasta hacer esfuerzos preventivos, ¿no? Pueden decir, uy, no, yo con esta persona no hablo, porque cada vez que me acerco eso se vuelve un conflicto, eso va a ser para problemas. Dejemos así, no le diga nada. Son frases que la gente puede utilizar para con nosotros y la gente nos distancia, ¿no? A veces eso puede ocurrir con los de la casa, que los cercanos nos rehúyan por nuestras indisposiciones, por sentirnos intocables, por ser muy reactivos. La propia familia con nosotros puede hacer distancia, ¿no? Buscan la manera de no estar cerca y eso puede ocurrirnos también con la gente de la iglesia. Eso es como tener lepra, mis hermanos y amigos. Nuestras actitudes pueden alejar a los otros. Esa es como nuestra lepra, por decirlo de cierta manera. ¿Y cuántas condiciones en la vida nuestra hay así? ¿Y cómo no hacer diagnósticos personales serios en ese sentido? Poder decirse a uno mismo, después de hacerse una revisión interna de verdad, bueno, yo tengo que cambiar esto, ¿no? Yo encontré esto en mí, yo tengo esto aquí, he descubierto que tengo un problema serio y necesito cambiarlo. Eso es lo que el leproso le dice a Jesús, ¿no? Señor, si quieres puedes sanarme, puedes limpiarme. Es como si le dijera, tú sí puedes, pero yo no sé si quieres, ¿no? Es como que a mí por mi propia condición nadie se me acerca, como que todos me rechazan, como que conmigo nadie quiere nada. Entonces yo no sé si tú quieres sanarme, ¿no? Dice el texto en el versículo 3, que Jesús extendió la mano y le tocó. Qué locura la de Jesús, ¿no? Qué irracional se puede ver tocar a un leproso, permitir siquiera que ese enfermo se acerque. Pero noten, Jesús le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y miren cómo lo expresó, ¿no? Es que no le dijo simplemente, sé limpio, sino que con la palabra que le está expresando, quiero, le expresa que le tiene buena voluntad, que no lo mira como lo miran los demás, que él sí tiene el deseo de sanarlo, ¿no? Quiero, sé limpio. Y al instante, dice el texto, su lepra desapareció. Y qué experiencia tan grande, mis hermanos y amigos, qué momento y qué encuentro tan especial. Finalmente el versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para dar testimonio a ellos. Necesitaba a este hombre como un certificado de salud pública, ¿no? Para que la sociedad lo aceptara nuevamente. No fue solo ponerse como a regar el cuento de que Jesús lo sanó, porque mucha gente probablemente no le iba a creer, ¿no? Con solo sus palabras no le iban a dar crédito, no iban a abrirle las puertas de sus casas otra vez. Las cosas en esa época en el pueblo de Israel no se manejaban así de simple. Esto tenía su protocolo, ¿no? Para que ellos declararan que se era verdaderamente sano, y en ese sentido es una idea fantástica. Es una idea de mucha sabiduría, porque la idea no es como se hace en el manejo religioso nuestro, ¿no? A la gente se le dice, no, ya eres sano, la gente se vincula
a las iglesias, a las instituciones religiosas, y solo por el acercarse se les dice, no, ya eres sano, estás limpio, vete y dile a la gente, ¿no? Jesucristo te sanó, ya estás recuperado. Jesús mismo, fíjense, él no se dio ese poder, no se dio esa libertad. Era el sacerdote quien le podía diagnosticar como sano, ¿no? Una persona que diera testimonio. Y nosotros hoy, mis hermanos y amigos, necesitamos que los que están a nuestro alrededor, que los que fueron afectados por nuestras malas actuaciones, puedan dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros. No es solo decir, porque estamos vinculados a una iglesia, porque estamos en la iglesia, no es solo decir, yo soy cristiano y Jesús el Señor me tocó y me sanó. No, mis hermanos, no es tan simple. Lo ideal es poder dar testimonio público y que la gente nos reconozca como diferentes y que puedan decir que de verdad hemos sido sanados, que la gente pueda declarar lo que ven en nosotros como consecuencia del encuentro salvador y sanador con Jesús, porque lo estamos conociendo y hemos tenido encuentros reales con Él, que nos hemos encontrado con este hombre Jesús en medio de la claridad de nuestra iglesia, y que podamos decir, por ejemplo, somos sanos, y somos sanos no por simple decirlo, sino porque nuestra vida y nuestras actitudes están dejando ver que hemos cambiado realmente. Nuestros pecados, mis hermanos y amigos, tienen implicaciones sociales. Lo que hacemos toca a la gente, y los cambios, las sanidades que genera de verdad el Evangelio, que uno pueda ir afectando positivamente a otros con lo nuestro, eso debe tener también implicaciones sociales. Si somos salvos de verdad por el Evangelio, debemos de recibir ese testimonio público y como que la gente nos entregue ese certificado, ¿no? Porque estamos siendo limpiados de nuestras condiciones limitadas. Y la invitación esta mañana está direccionada precisamente a eso, a permitir que el poder de Dios, por medio del encuentro con Jesús, nos limpie y que nosotros seamos diagnosticados limpios de verdad. Nos encontramos en un territorio maravilloso, espléndido, con una particularidad especial donde al encuentro con Jesús, primero podemos nosotros empezar a diagnosticarnos, a tener claridad, a tener conciencia de nuestras limitaciones, de nuestros errores, de las cosas que debemos ir cambiando porque estamos y hemos afectado de verdad a muchas de las personas que están a nuestro alrededor. Y haciendo ese diagnóstico, teniendo esa claridad, teniendo esa revelación personal de las cosas que hay que empezar a cambiar, esto se convierte en un trabajo en donde con el encuentro con Jesús vamos siendo limpios. Él quiere, tiene la disposición, tiene el recurso, tiene cómo hacerlo y tiene de parte de nosotros la disposición necesaria, si así lo queremos, para poder empezar a ser sanos. Que nos vamos con esa pregunta esta mañana, mis queridos hermanos y amigos. ¿Cuánta claridad tenemos de nuestros problemas? ¿Y cuánta disposición tenemos para que con el toque de Jesús, para que con el encuentro con este hombre, nosotros a través del recurso que Él puede proveernos de parte de Dios expresado en la iglesia, seamos verdaderamente limpios y tengamos cambios que certifiquen, que den testimonio de lo que Dios, de lo que el encuentro con Jesús, de lo que el encuentro con la iglesia, de lo que el encuentro con nuestros hermanos en la congregación está haciendo de verdad en medio nuestro. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor en la necesidad que presentamos esta mañana, que nos dé el recurso suficiente para hacer diagnósticos serios y claros en medio nuestro y que podamos ser limpios en el encuentro con la vida de Jesús. Oremos, mis queridos hermanos y amigos. Eterno Dios y Padre Celestial, nos presentamos esta mañana delante de tu presencia con la disposición para que nos ayudes a superar en este caso la comodidad de nuestras posturas, a sobreponernos a esa triste tendencia de los ambientes sociales, de los ambientes religiosos, donde podamos considerar que estamos muy bien o que estamos limpios de nuestras limitaciones por el simple hecho de estar en estos medios, cuando en la realidad estamos enfermos y estamos afectando a los que se encuentran a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor,
a valorar la iglesia de verdad, porque es el territorio donde podemos encontrarnos con Jesús. Ayúdanos a asumir esto en serio, a poder dar y ser testimonios públicos, porque Jesús sí salva, porque al encuentro con la realidad de la vida de Jesús sí somos limpios, y Él, tu Hijo, sí quiere, y sí puede limpiarnos, y es necesario exponernos para dar testimonio público. Sé que desde ya, Señor, estás obrando poderosamente en nuestras vidas, en la disposición que tenemos para ser limpios y cambiar nuestras actitudes, convertirnos en testimonios públicos del efecto sanador que tienes en las vidas nuestras. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos mil y mil gracias. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor nos continúe bendiciendo.